Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde de lunes, justo después del 24 de octubre, que, como bien sabéis, se celebra la efeméride del Día Internacional de la Lucha contra el Cambio Climático. Para nosotros, para el Centro de Lugo, es muy importante tanto este Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13, aquí lo tenéis, que lo acabo de coger de todos los que tenemos delante, como también pues la difusión, la contribución y el alineamiento de la actividad del centro con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sí que me gustaría, dado que estamos aquí, y bueno, pues presentaros brevemente en qué consiste el proyecto Planeta ODS 2.0. Planeta ODS nació pues el curso académico pasado y este año pues se ha reinventado como Planeta ODS 2.0. Consiste en básicamente seleccionar 17 efemérides de las que se celebran a lo largo de cada año y ir un poco vinculando la celebración de esas efemérides con los distintos objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. En el centro asociado llevamos trabajando en esto, pues en el alineamiento, en este proyecto nuestro que se llama Lugo Naturalmente desde hace 2 años, 2 cursos académicos concretamente, y en este tercer curso académico hemos logrado un premio del Observatorio, bueno, 2 premios en realidad, del Observatorio Nacional de ODS de la UNED, que nos van a permitir desarrollar de la mejor forma posible tanto Planeta ODS 2.0 como otro proyecto que lleva por título FOZ 2030. FOZ 2030 es un estudio del cumplimiento de la Agenda 2030 en la estructura más cercana al ciudadano del Estado, que sería un ayuntamiento, una entidad local. Y a partir de los datos que obtengamos, pues sabremos el índice de cumplimiento de los distintos objetivos de desarrollo sostenible por parte del Ayuntamiento de Foz, lo cual nos permitirá pues tomar, asesorar sobre qué medidas podría tomar ese ayuntamiento para mejorar la vida de sus ciudadanos, porque al final la Agenda 2030 lo que es necesario es llenarla de contenido y hacerla repercutir directamente mediante acciones que afecten a los ciudadanos en su día a día, en su vida. Por otro lado, además de una forma muy significativa, porque uno de los ejes, tenemos 3 ejes en el proyecto, el primero de los ejes es la lucha contra el cambio climático, el segundo es la puesta en valor de nuestro patrimonio ambiental y natural, concretamente en la provincia de Lugo, y por último tendríamos la difusión, divulgación de los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU y el alineamiento en nuestro funcionamiento con ellos, con la agenda. Sí que me gustaría, antes de presentar a la persona que nos acompaña en la tarde, a la que además agradezco enormemente que se haya animado a impartir esta conferencia, además que he de decir que realmente fue todo un poco precipitado, pero da gusto que haya gente tan implicada y tan involucrada con estos temas como María José. Y decir que para nosotros es importante la divulgación de todas estas actividades que vamos a ir realizando a lo largo de todo el curso académico. Por ello, os invito a que os suscribáis a nuestro canal de YouTube, a través del cual estáis viendo esta conferencia, a través del cual veréis las 17 conferencias que totalmente gratuitas vamos a difundir en relación a otras 17 efemérides. Y que, también a nuestro canal de Telegram, que es Lugo UNED. Así que, sin más dilación, procedo a la presentación de la ponente. Y, en primer lugar, como ya comenté, agradecerle enormemente su implicación
su participación esta tarde y su implicación con la lucha contra el cambio climático, pues gracias a la cual hemos podido compartir actividades, porque es algo que yo creo que tenemos en común tanto ella como yo. Bueno, pues María José Bautista Cerro Ruiz es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, especialista universitaria en Educación Ambiental por la UNED, doctora también en Educación por la UNED, con la tesis doctoral Perfil profesional y formativo de los educadores ambientales en el marco del espacio europeo, que fue en su día premio extraordinario. Es profesora de la Facultad de Educación de la UNED y miembro de la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible, también de nuestra universidad. Además, es coordinadora de sostenibilización curricular de la sectorial de sostenibilidad de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, de la CRUE. Y, bueno, pues aparte de esto, pues comparte conmigo pues muchas actividades vinculadas a la difusión y la divulgación de la lucha contra el cambio climático. Muchísimas gracias, María José, y, bueno, pues os dejo con su conferencia. Pues muchas gracias, Ana, y muchas gracias al Centro de Lugo por esta implicación, por este trabajo que estáis haciendo, que es tan importante no solamente para el centro, para los estudiantes y para el contexto, sino como pues está sucediendo ahora mismo a través de las redes sociales, a través de Internet, que podemos llegar a mucha gente, no solamente de Lugo, de su provincia y de vuestro centro asociado. Así es que muchas gracias a vosotros por organizar esto y bueno, pues vamos a compartir ahora un ratito hablando de cambio climático y de cuestiones que nos preocupan tanto a vosotros como a nosotros. A mí personalmente me preocupa mucho y la Facultad de Educación también es una preocupación y estamos también comprometidos y todas estas instituciones que has mencionado casi como en un trabalenguas de sostenibilidad, intentamos avanzar no solamente en la investigación sino también en la difusión. Así es que voy a ver si puedo compartir mi pantalla, que tengo una pequeña presentación, a ver. ¿Está compartida? Sí, está, se ve perfectamente. Fenomenal, muchas gracias. Que estas plataformas a veces juegan malas pasadas. Muy bien, pues vamos a hablar un poquito como os decía, de cambio climático, que es una cuestión que no solamente ahora se cumple su efeméride, porque realmente la efeméride de cambio climático debería ser todos los días, ya que es un problema de un calado enorme, es un problema global y es una cuestión que deberíamos atender con suma urgencia. Fijaos, dice Nathaniel Rich en su libro Perdiendo la Tierra, que si no conocéis os recomiendo, que casi todo lo que sabemos en la actualidad del calentamiento global ya lo sabíamos en 1979. 1979. Pero fijaos que mucho antes, ya en 1856, una científica, Eunice Foote, ya había identificado el mecanismo por el que se eleva la temperatura del planeta, y esto lo hizo mientras investigaba sobre el clima del pasado. Ella descubrió que el mecanismo básicamente era que cuanto más dióxido de carbono arrojamos a la atmósfera, más sube la temperatura del planeta. Parece bastante simple. Bueno, sus descubrimientos no fueron tenidos en cuenta, pero sí los del físico irlandés John Tyndall y los del químico sueco que posteriormente fue premio Nobel, Arrhenius. Ambos están considerados como los padres del cambio climático, pero la verdad es que hablando de cambio climático, a mí me gusta hacer este pequeño recuerdo a Eunice Foote y a sus estudios precedentes. Tyndall, por su parte, descubrió unos años más tarde, en 1859, que las moléculas de gases como el dióxido de carbono o el metano bloquean la radiación infrarroja que emite la Tierra. Esto es lo que conocemos como el efecto invernadero, que provoca el calentamiento. Y luego ya casi a finales del siglo, en 1896, Arrhenius propuso
cómo lo que investigó y realizó una fórmula sobre la cantidad de dióxido de carbono que era necesaria para incrementar cada grado la temperatura. Sin embargo, ya os digo que fue Uni Sput la primera científica en descubrir cómo la atmósfera regula la temperatura y, por lo tanto, se le puede considerar la madre del cambio climático. Pero veis que estas cuestiones, las cuestiones del calentamiento global y cómo se originaba, ya estaban probadas en el siglo XIX, y en la década de los 70, que es cuando Rich afirma que ya sabíamos prácticamente todo sobre el cambio climático, los científicos no lo ponían en duda. Había una evidencia de que a más CO2, a más metano y otros gases de efecto invernadero, la Tierra se calentaba, la atmósfera se calentaba. En un mundo ideal, esto hubiera bastado para echar el freno a la quema de combustibles, esto hubiera bastado para reconsiderar el modelo industrial que se estaba implantando y que estaba creciendo, pero eso sucedería en un modelo ideal, no sucedió en nuestro mundo. ¿Qué pasó en realidad? Pues lo que pasó es que hubo un aumento significativo de la quema y del uso de los combustibles. Como podemos ver en estos gráficos, las emisiones de gases de efecto invernadero, tanto el CO2 como el metano, no han dejado de crecer. En el caso del CO2, pues vemos que está relacionado, como decíamos, con la quema de combustibles, y vemos cómo en 1900 y sobre todo a partir de 1950, el petróleo, el uso del petróleo, el uso intensivo del petróleo crece significativamente. Con esto, el aumento del CO2. Y este crecimiento se produce muy por encima del crecimiento de otras fuentes de energía. En el caso de metano, que es el gráfico que tenemos, bueno, yo lo tengo a mi derecha, bueno, en colores, pues también experimenta un crecimiento muy importante. Y el metano también está relacionado no solamente con la quema de combustibles fósiles, como podemos ver, sino también con el aumento de la ganadería extensiva, con la tala de bosques, con la desaparición de ecosistemas. Y nos vamos a detener un poquito para ver cómo hemos llegado hasta aquí, qué es lo que sucede para que realmente la quema de combustibles, a pesar de que sabíamos que era negativa para nuestro medio natural, para nuestro planeta, para nuestra vida, siguiera aumentando. Vamos a intentar contextualizarlo un poco porque existen varios procesos que es necesario tener en cuenta. Aquí solo vamos a ocuparnos de dos, aunque también están relacionadas cuestiones como los avances médicos, las vanguardias de pensamiento, las vanguardias artísticas, pero bueno, vamos a centrarnos en dos que nos parecen especialmente significativos. Por un lado, y que están relacionados con el tema que nos ocupa. Por un lado, la revolución industrial. La revolución industrial, la primera y la segunda, lo que nos trae es la fabricación en serie y en masa de bienes. Y está relacionada con una cuestión de la que aquí precisamente estamos hablando, que es la energía disponible. La posibilidad de usar intensivamente las energías fósiles es uno de los motores, valga la expresión, de esta revolución industrial. ¿Por qué? Pues mira, Fernández Durán, en su libro La espiral de la energía, que yo os recomiendo, nos habla de unos elementos que están presentes, ¿no?, en esta revolución industrial y que están relacionados con la energía. Las energías fósiles son, en un momento determinado, al hilo de la revolución industrial, abundantes y asequibles. Abundantes y asequibles en relación a la energía que se estaba utilizando hasta ese momento. Y son asequibles porque, además de su disponibilidad, tienen una alta densidad energética. Esto está relacionado, o sea, en alta densidad energética, pues está relacionado con la energía que se estaba utilizando hasta ese momento, con el carbón quizá de más baja calidad, con la biomasa, con la madera. Si pensamos la cantidad de energía que puede generar la misma cantidad de petróleo, la misma cantidad de biomasa, por ejemplo, vemos que realmente el petróleo y el carbón, sobre todo el carbón de coque, tiene incluso el gas natural tiene una mayor densidad, una mayor transformación.
Además, tiene una posibilidad de transporte y de almacenaje muy superior a lo que venía siendo a las energías que se estaban utilizando, la energía animal, por ejemplo, o la energía de la biomasa. Y una cuestión que está relacionada con las innovaciones técnicas y tecnológicas que se van produciendo a lo largo de la primera y de la segunda revolución industrial, que son unos transformadores eficientes. Es decir, aparecen unas máquinas, aparecen unos instrumentos y una tecnología que hace que esta energía se pueda transformar con relativa facilidad en movimiento, en calor y utilizarla en aquellas cuestiones que realmente pues, nos interesan en un determinado momento. Estas innovaciones técnicas y tecnológicas que tienen que ver, por ejemplo, en sus inicios con la máquina de vapor, ¿no?, que permitía la transformación de esta energía en movimiento, pero también están muy relacionadas con los transportes, con la posibilidad de llevar las mercancías de un punto a otros puntos muy lejanos con relativa facilidad. Estamos hablando del desarrollo del ferrocarril, del desarrollo de las vías férreas, que son muy importantes en este momento, pero también de los motores de explosión con las carreteras y con los coches y los camiones, principalmente, ¿no?, el transporte a larga distancia. Además, se producen en estos procesos cambios sociales importantes. Hay cambios organizativos. Las sociedades pasan paulatinamente de una descentralización, de sociedades descentralizadas, a una organización en torno a las grandes fábricas y a los grandes núcleos industriales. Contamos con la energía, pero además esta concentración humana, esta concentración de trabajadores, facilita la organización y también la productividad. Además, se produce una cuestión que no había sido tan fácil en siglos anteriores, y es la posibilidad de ascenso social, limitado, no cabe duda, pero ascenso social, junto con la creación de unas sociedades urbanas que eran distintas a las que se habían vivido en siglos anteriores. Todo esto ligado a una idea de progreso, de cambio mucho más acelerado, de cambio rápido, de elementos que en una sola generación podían cambiar las cosas, podía cambiar la situación, el nivel de vida, la calidad de vida de padres a hijos. Y además esto está entroncado con el paradigma que tenemos, en el que se desarrolla estas décadas, este proceso de revolución industrial. Fijaos, el modelo newtoniano, Newton había afianzado la idea del dominio del ser humano sobre el mundo natural, sobre el mundo vivo y no vivo. Si pensáis, todos los procesos de conquista están basados, ¿no?, en que el ser humano, y sobre todo blanco y occidental, tenía una posibilidad de dominio sobre el mundo natural y también sobre otras sociedades. Y también tenemos una obsesión por hacer, por conseguir, por transformar. En este paradigma, los bienes de la naturaleza se convierten o se consolidan como recursos naturales. Y esto es muy importante porque tiene una tremenda carga antropocéntrica. La finalidad y el sentido de la existencia de todos los ecosistemas tienen que ver con la posibilidad de ser manipulados y utilizados por una sociedad que cada vez tiene más fe en la tecnología, que deja de lado los problemas de conciencia por lo que pueda pasar, y se contempla la naturaleza de una manera muy utilitarista, se contempla como una máquina. Hay una frase de León Tolstoy que resume bastante bien esta idea, ¿no? Hay quien pasea por un bosque y solo ve leña, hay quien contempla un río y solo ve agua que puede ser aprovechada para el consumo humano, la posibilidad de transportar bienes o la posibilidad de echar ahí nuestra basura, nuestros desechos. Pero no se contempla la naturaleza ni los ecosistemas con valor en sí mismos, sino solamente desde el punto de vista de qué utilidad le podemos dar para los seres humanos. Y esto sucede además con una capacidad de transformación cada vez mayor.
ya no va un leñador al bosque para talar un árbol, sino que realmente tenemos unas industrias de transformación que son cada vez más potentes y cada vez encontramos más posibilidades de transformar nuestro medio. Además de la revolución industrial, décadas más tarde, ya en el siglo XX, empezamos se empieza a desarrollar, empezamos con la Revolución Verde. La Revolución Verde supone la introducción de maquinaria, de agroquímicos, de semillas híbridas, de posibilidad de un riego intensivo en la agricultura y, bueno, y también nuevos procesos de producción en la ganadería. Y fijaos que digo de producción, porque realmente tanto la agricultura como la ganadería se convierten en una producción industrial. Esto es verdad que produjo un aumento considerable en la producción de bienes, también en la eliminación de la mano de obra. Los fertilizantes, los abonos químicos y el regadío son responsables de este aumento de la producción de alimentos, que si bien se planteaba como una de las bondades que se podría llegar a alimentar a todo el planeta y a erradicar el hambre, el aumento de producción fue muy importante, como os digo, pero el fin del hambre no se llegó a producir. De hecho, en la actualidad, si el ODS número 13 es acción contra el clima, el ODS 1 y 2 están centrados precisamente en la pobreza y en el hambre. Y hay, en esta revolución verde hay una serie de problemáticas añadidas que, bueno, si queréis luego podemos comentar en el debate, pero que por motivos de tiempo pues no me voy a alargar aquí más. Hay un elemento que está presente tanto en la revolución industrial como en la revolución verde, y es un aumento constante en el uso de combustibles fósiles, bien por el uso de maquinaria en las fábricas o en el campo, bien por el transporte a largas distancias de estos bienes, bien de los recursos que yo necesito para transformarlos en bienes de consumo, o bien porque las cosechas o los animales son transportados a otros mercados. Es decir, que a pesar de que científicamente se había probado los efectos negativos de la quema de combustibles fósiles, se ignoraron estas evidencias y el crecimiento en el uso de los mismos creció. ¿Por qué? Pues en el contexto de crecimiento, como ya hemos visto, de confianza en la tecnología, se facilitaba un pensamiento de puede que haya problemas, pero seguro que inventamos algo para solucionarlos, sigamos adelante. Además, no olvidemos que este sistema facilitaba la riqueza, sobre todo la riqueza de unos colectivos que eran al final los que los que tenían más posibilidades de tomar decisiones. El sistema capitalista, el sistema industrial que se va instaurando, premia a corto plazo el aumento de beneficios y la concentración de los mismos, dejando de lado estas evidencias científicas sobre el deterioro ambiental. Y lo cierto es que estos problemas ambientales ya se hacen muy evidentes a lo largo del siglo XX, pero sobre todo a mediados del siglo XXI. Son muchos los informes que nos hablan de las distintas problemáticas ambientales, como vemos ejemplos como el libro Primavera Silenciosa de Rachel Carson, a partir de los efectos del uso masivo del DDT en Estados Unidos, la tragedia de los comunes de Harding, o el muy famoso Los límites de crecimiento de que dirigió Donatella Meadows. La cuestión es que hay instituciones como las Naciones Unidas o UNESCO que muestran su preocupación, una preocupación ya muy seria sobre qué está sucediendo en nuestro medio natural, cómo están influyendo nuestros modos de extracción, de producción y de consumo, y cómo las sociedades humanas se están interrelacionando, ¿no? Cómo establecemos esa relación con otros ecosistemas. Fijaos, en 1972 las Naciones Unidas celebraron una conferencia sobre medio ambiente humano, en la que precisamente se están poniendo encima de la mesa estas problemáticas, y en esta conferencia se incide en cómo
los gobiernos deben ser conscientes de estas problemáticas y deben tomar cartas en el asunto, deben establecer mecanismos para minimizar estos daños que se están haciendo en los ecosistemas. En estas décadas empiezan a surgir los ministerios de medio ambiente, por ejemplo. Sin embargo, es cierto que más allá de solucionar los problemas, bueno, es una evidencia que han seguido creciendo y hemos llegado a una situación realmente grave en nuestros días. Una situación que más que hablar de problemas ambientales, ya hablamos de cambio. Bueno, Duarte nos hablaba de cambio global y nos hablaba ya a principios de este siglo, ¿no? Como el cambio que hemos introducido los seres humanos, no tanto para dañar los ecosistemas, sino para generar cambios globales en los sistemas que mantienen la vida en nuestro planeta. Uno de ellos, por ejemplo, el clima y con las consecuencias del cambio climático en el que hoy nos estamos centrando. Fijaos que Popper afirma que hay más allá de un futuro posible. Y retomamos esta frase porque desde una perspectiva de interdependencia e interconexión, porque en este momento de certidumbre científica, porque ya no hay consenso absoluto en por qué está sucediendo el cambio climático, pero realmente hay incertidumbre de acción, porque hay una incertidumbre de acción que es la que provoca estos distintos futuros posibles y que son los que recogen, pues, por ejemplo, las previsiones del IPCC, del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC por las siglas que tienen en inglés y las que se han hecho famosos. Y vamos a entrar ahora en esto y en lo que nos dice la ciencia del momento en el que estamos. Y vamos a centrarnos un poco en el IPCC. Uy, se me ha quedado ahí ese donde un poco colgados. Debajo del grupo de trabajo 1 debe estar donde estamos. Cosas de las diapositivas. Bueno, pues fijaos, el IPCC, vamos a llamarlo por las siglas que es más fácil, es un órgano que Naciones Unidas crea en 1988. Estamos en 2021. Ya ha cumplido de sobra la juventud y está ya está en su madurez. Pues este órgano es el encargado de evaluar los conocimientos científicos relativos al cambio climático. Realmente el IPCC hace un análisis de cientos de miles de contribuciones científicas a lo largo de los años para generar sus informes. Fijaos, el IPCC lo creó el Programa Nacional de Naciones Unidas, que a su vez fue creado en 1972 en la Conferencia de Estocolmo de Medio Ambiente Humano que os comentaba al principio. Y la idea es que el IPCC facilitase información a los dirigentes políticos para que tomasen decisiones, para que a través no solamente del conocimiento de lo que estaba pasando, pues hicieran entender cuáles eran esas implicaciones, los riesgos, y pudieran tener algunas estrategias de trabajo. El IPCC comprende 3 grupos de trabajo. El grupo de trabajo número 1, que se encarga de las bases físicas del cambio climático, un poco responder a la pregunta de qué está pasando, qué sucede aquí. El grupo de trabajo número 2 se encarga del impacto, de la adaptación, de la vulnerabilidad, de intentar hacer ver cuáles son los riesgos a los que nos estamos enfrentando, y el grupo de trabajo 3 se encarga de la mitigación del cambio climático. Un poco responder a la pregunta, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para frenar o para mitigar este cambio climático? Hasta el momento, el IPCC ha emitido 5 informes. Cada informe tiene aportaciones de estos 3 grupos de trabajo. Y justamente este año, en agosto, se ha publicado el informe del grupo de trabajo 1, que es sobre las bases biofísicas. Y el sexto informe, que es al que pertenece este primer trabajo, se va a completar entre este año y el año que viene, entre el 2021 y el 2022.
¿Y qué nos dice este informe? Pues este informe nos dice que los cambios recientes en el clima son generalizados, es decir, que afectan a todos los ecosistemas, que afectan a todas las regiones y que llegan a todos los puntos del planeta, que llegan de manera distinta, pero que llegan, que son rápidos y son cada vez más intensos, o sea, que no tienen precedentes en miles de años. Que esto no ha sucedido antes y si no hacemos algo para remediarlo puede que ni siquiera podamos ver el final. Y además lo que dice es que está muy claro qué es lo que tenemos que hacer, que aquí no hay que inventar nada, sino que es muy claro lo que tenemos que hacer. Hay que reducir inmediatamente las emisiones de CO2, de metano y de otros gases de efecto invernadero, principalmente CO2 y metano, que como veíamos al principio, asociados a la quema de combustibles fósiles, asociados a un modo de usar los recursos y los bienes comunes de una manera muy utilitarista y con una idea muy extractiva. Si ya decíamos que en el 70 sabíamos casi todo sobre el cambio climático y se sigue insistiendo en lo que hay que hacer, deberíamos pensar, pues ahora sí, ahora ya vamos a tener en cuenta esto que nos dicen y vamos a tomar medidas. Pero parece ser que todavía no. Seguimos pensando los gobiernos, las empresas, los individuos, pues que esto se va a resolver de alguna manera, que probablemente no sea para tanto, que es cierto que el cambio climático puede que exista, pero también, pues algunos elementos que no tiene la gravedad que realmente presenta el cambio climático y que nuestro modo de vida es este y no sabríamos actuar de otra forma. Y, sin embargo, se puede y se debe actuar. ¿Por qué? Pues porque realmente no estamos en un momento en el que podamos decir que está todo perdido. Hay distintos escenarios. El IPCC nos plantea distintos escenarios según lo que hagamos en el día de hoy, según lo que hagamos en estos momentos, y estos distintos escenarios pues tienen unas diferencias significativas entre sí. Fijaos que este informe proyecta 5 escenarios futuros en función de las emisiones que generemos. Los resultados del siglo XXI se presentan, como veis, en distintas etapas, del 2021 al 2040, en el corto plazo, a medio plazo, 2041-2060, y a largo plazo, 2081-2100. Fijaos, para finales de siglo, las estimaciones de temperatura oscilan entre 1 grado en un escenario de emisiones de gases de efecto invernadero muy bajas. Quiere decir, si ahora mismo frenásemos nuestras emisiones de efecto invernadero, o sea, nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, es cierto que la temperatura seguiría creciendo, pero mantendríamos un umbral, que es el mejor escenario posible. Sin embargo, si mantenemos una trayectoria de quema de combustibles, de emisiones de gases de efecto invernadero, las temperaturas pueden subir hasta 6 grados. Este es el peor de los escenarios que se nos ocurre, que a lo mejor no es el peor de los escenarios que pueden suceder. Fijaos, la última vez que la temperatura global se mantuvo en un nivel superior, igual o superior a 2,5 grados por encima de este momento, del que estamos ahora, que no hemos llegado, fue hace más de 3 millones de años. O sea, hace muchísimo tiempo, y desde luego no se produjo un cambio de una manera tan grande. En el caso de España, la temperatura ha subido 1,7 grados desde la época preindustrial, desde que se tienen desde este momento anterior a la revolución industrial que estábamos comentando, y precisamente el 1,3 grados se ha producido el crecimiento en los últimos 60 años, según como esto lo recoge la Agencia Estatal de Meteorología en el último informe que ha hecho sobre el clima. Y esto estamos hablando de temperaturas medias, lo que significa que esta media de 1,7
en algunos lugares, en algunos momentos, realmente no ha sido más de 1,7 grados, sino que ha sido pues 2, 2,5 o 3 grados por encima de la media. Y esto tiene mucha importancia en todos los ámbitos de nuestra vida, no solamente pues en tener más calor o tener que protegernos más del calor, sino que está relacionado con las actividades que podemos hacer al aire libre o con la posibilidad de qué cosechas vamos a hacer y en qué momento determinado. Y si queréis también podemos comentarlo en el debate. Y todo esto que estamos planteando tiene que ver con todos los objetivos de desarrollo sostenible, porque la acción por el clima y la lucha contra el cambio climático realmente es transversal a todos los ODS y transversal a toda la idea de sostenibilidad. Y fijaos que cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de la sostenibilidad de la vida. Y esto no es un concepto que hayamos inventado los seres humanos. No es una cuestión de que hay una sostenibilidad para los seres humanos y otra para otros ecosistemas. No, la sostenibilidad es una propiedad de los sistemas, más que de una especie. De hecho, es una propiedad de las relaciones que se producen en los sistemas. Por lo tanto, cuando hablamos de sostenibilidad, cuando hablamos de lucha por el cambio climático, significa que debemos poner el foco en el conjunto y aprender a pensar en términos de relaciones, de interconexiones, de tendencias y de contexto. El cambio climático, como lo venimos diciendo, es general y afecta a todos los sistemas, a los naturales, que tenéis en la diapositiva, y a los sociales. Y el ser humano forma parte de ambos, es interdependiente y además profundamente ecodependiente. Las actividades humanas están afectando al ciclo del agua, al ciclo de las lluvias, a la salud de los microorganismos que facilitan el mantenimiento natural de la fertilidad del suelo y de la biodiversidad. Y esta biodiversidad se ve afectada cada vez. Cada vez que desaparece una especie, el ecosistema al que pertenece se resiente. Fijaos que estamos viendo cómo hay estudios que vinculan la pandemia del SARS-CoV-2 y la transmisión del COVID con la pérdida de biodiversidad. Y esto tiene que ver con nuestro modelo de extracción, de producción y de consumo. Y de estos ecosistemas que están profundamente interrelacionados. Y esto tiene que ver con nuestro modo de vida, con la forma en la que, con las pequeñas y con las grandes decisiones, aquellas que son trascendentes para nosotros, como dónde vivir, qué estudiar, qué actitud mantener, a quién votar, y aquellas que parecen intrascendentes, qué comemos, cómo nos vestimos, cómo nos desplazamos. Son cuestiones que asumimos que forman parte de una buena vida y que además raramente nos cuestionamos. Estas decisiones, nuestras decisiones y nuestras acciones están basadas en creencias, en convicciones, en valores y en hábitos que no siempre tienen coherencia entre sí. Las creencias, las convicciones son muy importantes en nuestra vida. Las adquirimos a través de la educación, de la interiorización de las creencias del grupo al que pertenecemos. Algunas tienen que ver con la tradición o con la recepción de mensajes de manera repetida, ¿no? Pues lo que venimos hoy escuchando a través de la publicidad, por ejemplo, o a través de las redes sociales que seguimos. Las convicciones, las creencias, pueden tener elementos intelectuales, pero no son su componente principal. Y eso está muy relacionado con cómo entendemos el cambio climático y cómo pensamos que debemos comportarnos con el cambio climático. Las creencias forman parte de los elementos que fundamentan nuestro modo de vida, nuestro pensamiento y nuestras acciones. Hay creencias que se encuentran justificadas de manera científica. Creencias como, bueno, pues las que estamos hablando sobre el cambio climático y
y los estudios científicos que lo avalan. Pero la fuerza de lo que creemos realmente no radica en esta justificación, sino que persisten nuestras creencias a pesar de que a veces vayan en contra de argumentos sólidos y rigurosos, ¿no? Sabemos qué es lo que está pasando, pero es muy difícil, no estamos actuando en consecuencia. Las convicciones no se construyen en el vacío, sino que lo hacen con las aportaciones del medio en el que vivimos, del contexto en el que estamos, de qué es lo que oímos, qué es lo que compartimos con los demás, específicamente con el grupo en el que nos reconocemos, con el grupo en el que pensamos. Cuando las creencias que tenemos sobre un tema no están avaladas, no son muy fuertes, es muy fácil que caigamos en el ámbito de la opinión y de la costumbre. Y, bueno, se manifiesta en esta tendencia que tenemos de coincidir con los demás, de coincidir con la opinión que está a nuestro alrededor y que se ve aumentada cuando no tenemos argumentos para disentir o cuando la convicción está instalada en nuestro entorno social. Los valores éticos, por su parte, son estas guías que facilitan nuestro comportamiento o que deberían regular nuestras conductas. Valores éticos relevantes son, pues, la idea de justicia, de responsabilidad, de lealtad, de libertad o de equidad, entre otros. Los valores éticos se adquieren durante el desarrollo individual de cada ser humano y depende también de la sociedad y de los valores sociales del contexto en el que se inscriba. Se desarrollan también a través de la educación, con la experiencia del entorno familiar, social, escolar y también a través de los medios de comunicación. Es de destacar, por ejemplo, que existen valores éticos en los que todos queremos reconocernos. Queremos ser justos, defender la libertad, ser responsables de nuestros actos, respetuosos y trabajar en favor de la equidad. Sin embargo, pocas veces nos sentimos confrontados a realizar ese mapa de valores en el que pensamos que nos movemos con las acciones cotidianas y no cotidianas que desarrollamos. Para un compañero de esta facultad, el profesor Juan García, es interesante rescatar el origen etimológico del término moral. Fijaos, es que es muy curioso. Procede de la raíz latina mos, que significa costumbre. De ahí otros términos que comparten su procedencia, como modales o morada. Y lo que viene a subrayar esta idea y lo que nos interesa destacar aquí, que es lo que me parece muy curioso, es que moral hace referencia a la forma que tenemos de habitar, de permanecer y de estar en el mundo. La manera en que los humanos lo hacemos habitable. Esto es moral o ético. Uy, perdón. Disculpadme, voy a coger un caramelo Aviceana, sí que tenía un poquito de catarro. Así también os dejo un poquito de tiempo para ir colocando estas ideas. Perdonadme. Bueno, fijaos. Los valores orientan nuestra conducta, no solo en las grandes decisiones, sino también en las pequeñas, y conforman el tipo de vida que queremos llevar. Y frente a estos valores en los que todos nos gusta reconocernos como positivos, están aquellos que sin serlos también subyacen en el sistema actual, que están relacionados con nuestro modelo de vida y principalmente con la imagen del éxito que tenemos en un sistema, en el sistema que tenemos ahora, en las sociedades en las que todos vivimos, en el que se privilegia la propiedad, el consumo y la posición social. Esta contradicción entre los valores conscientes pero no aplicados y aquellos inconscientes pero efectivos constituyen también nuestra moral. Está ahí en ese sustrato, nuestra manera de estar en el mundo. Y se concreta en nuestros hábitos. Nuestros hábitos, finalmente, es este modo especial de proceder, que tenemos de conducirnos, y
Lo adquirimos por repetición de actos iguales, semejantes y a veces de manera instintiva. Los hábitos se adquieren y por lo tanto también pueden cambiarse si lo hace el motivo por el que se ha instaurado ese hábito. Por lo tanto, hábitos sociales que se mantienen y que podrían estar dañando nuestro medio, podríamos valorar, cambiarlos, si están acompañados de unos valores y de unas convicciones. En este sentido, voy a rescatar también un poco la idea de la reinterpretación que hace Bourdieu del hábito como hábitus, como los esquemas de obrar, de pensar y de sentir que están asociados a una determinada posición social, a elementos que están socialmente aceptados y socialmente deseados en relación con esa posición social. Y esto también está muy relacionado con la idea de ascenso social y la idea de, pues, por ejemplo, también de Veblen, de que cada persona en un momento determinado lo que tendemos es a ocupar, lo que queremos es ocupar y tener los hábitos de la clase superior, inmediatamente superior a la que pertenecemos. Con todo esto, lo que podemos atisbar, lo que podemos ver es que estamos en un sistema realmente muy poco reflexivo. Además, este modelo poco reflexivo se sitúa en un modelo económico muy ineficiente, muy dañino, es ambientalmente insostenible, es muy dañino con el medio ambiente, pero además es socialmente injusto y políticamente nocivo. Pero es justo en el que nos sentimos seguros. Y sin embargo, del que necesitamos salir para generar modelos de vida alternativos, o generamos modelos de vida alternativos precisamente también para salir de este sistema. Y en ello me vais a permitir, desde la Facultad de Educación, que defienda que sí, que la educación tiene un papel fundamental en todos estos elementos. Porque lo que estamos viendo es que en ocasiones nos sentimos desbordados por toda la información que recibimos, por toda la información que tiene que ver con qué es lo que está pasando con el cambio climático, qué es lo que está pasando en nuestro entorno, con nuestro contexto, en ciudades cercanas, en ecosistemas lejanos. Y a veces tenemos informaciones contradictorias. Y al final no sabemos, como dice la imagen, no sabemos qué indecisión tomar. Esto está llegando también a unos extremos en los que jóvenes y no tan jóvenes se está detectando el síndrome de ansiedad climática, ¿no? Esta sensación de estamos en un mundo pues con unos problemas muy grandes y que tenemos que encontrar la solución, tenemos que encontrar los elementos de hacerlos. Y a veces aquí el conocimiento no solo es suficiente porque implica contradicciones. Y bueno, tenemos que establecer nuestras propias estrategias. Y yo os quería proponer aquí algunas estrategias un poco en paralelo. Y no son nuevas, tampoco esperéis que vamos a inventar aquí, porque realmente sí, el cambio, todo lo que sabemos sobre el cambio climático ya lo sabíamos en 1970, también sabíamos que era lo que teníamos que hacer. Pero quiero recuperar aquí los grupos de trabajo del IPCC para también plantear qué estamos haciendo a partir de esos grupos de trabajo y cómo podemos hacer nosotros pues también este repaso, ¿no? De qué está pasando, cuáles son los riesgos a los que me voy a enfrentar, a qué riesgos me tengo que enfrentar o qué podemos hacer. Fijaos que la primera parte es saber qué está pasando, ¿no? Pues, por ejemplo, ahora mismo estamos compartiendo algunas ideas sobre el cambio climático, en la necesidad de desarrollar este entendimiento y de darnos cuenta las distintas vías por las que nuestra civilización, especialmente en el norte, tras las revoluciones que hemos visto, la revolución industrial, la revolución verde, ha ignorado las tendencias y los procesos que se estaban desarrollando, por los que estábamos alterando el medio, por el que hemos intervenido en ellos, para mantener un determinado modelo. Y hemos generado problemáticas ambientales sistémicas, es decir, interconectadas e interdependientes, que son facetas de una misma crisis que para algunos ha sido una crisis de percepción,
ya que no hemos querido advertir estas evidencias, pero para otros ha sido una crisis de valores, ya que advirtiéndolos no hemos sabido actuar de otra forma. Ser conscientes en este saber qué es lo que está pasando, que el mundo tiene unos límites que se han hecho evidentes, límites en la producción de recursos, en el agotamiento de pesquerías, en la pérdida de reservas de agua dulce, por ejemplo, pero también en otras cuestiones que se están poniendo muy encima de la mesa en estos últimos años, como, pues, por ejemplo, el agotamiento de algunos minerales y tierras raras. El cadmio, el litio, el cobalto son cruciales para el avance tecnológico y ya escasean. Pues esto va a provocar no solo un frenazo tecnológico, sino también una concentración de la tecnología para colectivos y para usos de alto impacto económico. Es decir, que mientras que estábamos hablando de la necesidad de una tecnología para todos, la escasez de los materiales está planteando de nuevo una tecnología de privilegio. Conocer los límites de la biosfera y ser capaces de entender qué necesidades tenemos que cubrir de manera prioritaria, pues es uno de los elementos en los que podemos ir avanzando. Pero por otro lado tenemos que saber también cómo es la situación, cuáles son los riesgos a los que nosotros como comunidad nos vamos a enfrentar. Olas de calor, olas de frío o eventos extremos, sequías, pero también cómo estos están relacionados con qué somos capaces de hacer o cuándo somos capaces de no hacer nada, ¿no? En estos riesgos físicos, pero también en estos riesgos éticos de inacción, en estos riesgos éticos de no ser capaces de plantearnos y replantearnos nuestras creencias, nuestros valores y nuestros hábitos. Y también de hacer confrontarse a las personas que tienen capacidad de decisión, como Salvini, que ahora mismo está siendo juzgado por no permitir que atracase hace unos años el barco con los inmigrantes, pero esto es una excepción, pero tendremos que saber cuáles son estos riesgos físicos y no físicos. Y también en el qué podemos hacer, ¿no? Pensar modos de vida que eviten repetir nuestros errores y hacerlo de una manera que no suponga una renuncia, sino una ganancia. Siendo capaces de entender y de hacer entender que el éxito tiene que ver con la comunidad, no solo con el individuo, que la pobreza no es un hecho natural y que no se puede aceptar un mundo productivo basado en la esclavitud, en el despilfarro y en la agresión al medio ambiente. Y aquí la educación tiene un papel fundamental en esa educación que tiene que ver con formar a personas capaces de transitar en estos entornos inciertos y cambiantes, capaces de entender las relaciones que en ellos se producen y cómo introducir elementos para mitigar estos problemas y potenciar las soluciones a la vez. Y esto es muy importante, que somos capaces de llevar una vida digna, plena y con sentido. Y en estos elementos, ya veis que estamos terminando, tiene mucha importancia el juego entre lo local y lo global. No olvidemos que el cambio climático es una cuestión global y tener este pensamiento global es una condición necesaria, pero no es suficiente. Quedarse en puede significar que nos quedemos como simples observadores de los problemas ambientales y no queremos eso. Realmente lo que queremos es plantearnos, pues, por ejemplo, estos 3 elementos de qué está pasando, cuáles son los riesgos que podemos hacer para empoderarnos en la toma de decisiones, para convertirnos en agentes de opinión, para hablar, para organizarnos con otros y para crear acciones. Y esto nos lleva a sociedades realmente más participativas, más democráticas y más comprometidas con las posibles soluciones. No vamos a olvidar que la meta es la sostenibilidad de la vida en su conjunto, de esa vida interrelacionada y dependiente. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que vivimos en un mundo muy complejo, que los problemas de sostenibilidad y de insostenibilidad lo son también, que el cambio climático es un problema muy complejo y que no lo vamos a abordar desde una institución, desde un perfil o desde un grupo, sino que es realmente abordándolo desde los distintos actores, dentro de los que cada uno tiene su propia responsabilidad y su propia capacidad de acción. La sostenibilidad tiene que ver con las opiniones, con las opciones y también con las decisiones. Las decisiones que vayan en la dirección de mejorar nuestras vidas, pero desde el presente, porque el cambio climático es algo que tenemos ahora mismo en el presente. Y con esto termino. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, María José. ¿He dejado de compartir? Pues todavía no. Ahora. A ver. ¿Ahora? Ahora sí, ahora ya está. Nos cambia el técnico las pantallas y ya volvemos a estar. Pues muchas gracias, María José, por tu conferencia y bueno, pues ahora es el turno de todos aquellos que quieran comentar o preguntar algo pues a la ponente, pues es su momento. Mientras se animan y no se animan, yo voy a recordar unas palabras de Yayo Herrero, que estuvo aquí en el centro asociado en el mes de junio y que una de las cosas que nos decía, o que nos recomendaba para afrontar el cambio climático era que no estuviéramos solos, que siempre buscáramos otras personas con las mismas inquietudes, con las mismas preocupaciones y que compartiéramos y que intentáramos, pues eso, agruparnos y, bueno, pues hacer grupos de presión o intentar trabajar siempre, pues de una forma común. Pero yo creo que, al final, cuando hablamos de cambio climático, siempre llegamos a la conclusión, siempre hay la persona pesimista que siempre sale diciendo: va, pero si es que eso lo tienen que hacer los gobiernos, si es que nosotros qué vamos a hacer, si las grandes industrias, que si China contamina, que si... bueno, ¿tú qué opinas de eso? Creo que más o menos nos has comentado, pero ¿cómo convencer a alguien que tiene estos argumentos? Pues fíjate, es muy difícil convencer a determinadas personas que tienen estas creencias que comentábamos, pero hay una cuestión que es fundamental y es: no hacer nada es la peor opción. ¿Cómo le vamos a explicar imagínate que al final se concretan los viajes en el tiempo y esto que vemos tan lejos de que la temperatura suba a 6 grados para el 2100, vienen nuestros nietos y nos dicen: ¿por qué no hiciste nada? ¿Qué estabas haciendo tú? Y entonces le diremos: no, es que estaba esperando que una ley del gobierno me parase. No, es que estaba esperando que me diesen una orden para no coger, para ir en bicicleta en vez de coger el coche. Estaba esperando, y mientras estaba esperando, el cambio climático seguía avanzando. Convencer a la gente, es decir, también decirle que nosotros tenemos una responsabilidad diferenciada. Evidentemente, Pedro Sánchez o el presidente de cualquier comunidad tiene muchísima más responsabilidad que nosotros. El presidente de Coca-Cola España o la presidenta de Coca-Cola España tiene Coca-Cola como cualquier otra empresa, no quiero personalizar. Tiene mucha más responsabilidad que cualquier individuo en el cambio climático, en los procesos de mitigación del cambio climático. Pero, fijaos, hace unos días leía en una entrevista que le han hecho a Gonzo, el periodista, y que decía: es verdad que los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad se refería un poco a la situación política y a la situación social en general. Pero es verdad que los ciudadanos también se conforman enseguida. Y a lo mejor también nos tenemos que plantear por qué nos conformamos enseguida y por qué tenemos que pasar a la acción. Y por eso es importante, como decía Yayo, que yo estoy totalmente de acuerdo, el no sentirnos solos. El sentir que hay gente que está de acuerdo con lo que nosotros hacemos, y que no somos dentro de esta idea de que nuestros valores no somos los bichos raros, no somos la señora que sale con la sombrilla y rodeada de gatos, no. Somos muchos los que pensamos que realmente se pueden hacer cosas y podemos tomar acciones contra el cambio climático. A veces haciendo cosas, a veces dejando de hacer cosas y a veces reclamando y exigiendo que otros hagan cosas. Y reclamando a nuestros gobernantes
la alcaldesa de mi pueblo, o sea el presidente de la Diputación, o sea el presidente de la Comunidad Autónoma, o vayamos al Parlamento Europeo. Pero nuestra responsabilidad no es solo votar cada 4 años, nuestra responsabilidad es asegurar que nosotros tengamos un medio ambiente digno y que las generaciones futuras puedan tener también una vida digna y no escudarnos en, no, es que eso pasará dentro de 40 o 50 años. ¿De verdad nos da igual cómo vayan a vivir esas personas? ¿Es éticamente defendible que ahora me dé igual cómo vayan a vivir dentro de 40 personas, dentro de 30 años o dentro de 20 años? ¿Lo podemos defender, que nos da igual? Sean nuestros hijos o sean las personas que no conocemos. Me parece que tenemos que un poco reflexionar y hacer reflexionar a los demás sobre esto. Muy bien. Nos comentan aquí en el chat una pregunta de María José Domínguez. Nos dice: ¿la vuelta al entorno rural y adoptar una forma de vida más sostenible puede ser una repercusión importante ante el cambio climático? Perdona, no te he entendido lo que has dicho. La vuelta al mundo rural. Sí, y adoptar una forma de vida más sostenible si puede tener una repercusión importante ante el cambio climático. El mundo rural es fundamental en el trabajo para la mitigación y para la adaptación al cambio climático, pero por muchas cuestiones. Primero, la mayor parte de nuestros alimentos vienen del mundo rural. La mayor parte de los alimentos que consumimos se pueden transformar en las ciudades o se pueden transformar en las fábricas, pero vienen del mundo rural, vienen de las cosechas y vienen de las granjas. No hay alimento que crezca en el frigorífico. Entonces, el mundo rural es fundamental. Mantener un mundo rural vivo, con un mundo rural en el que no vaya a la concentración de tierras, a las macrogranjas, sino precisamente defender el consumo diversificado, el consumo a pequeña escala, la producción cuidada, realmente es una garantía contra el cambio climático. Primero, porque vamos a fijar una población descentralizada. Descentralizamos la producción, descentralizamos el consumo no solamente de alimentos, sino también el consumo energético, que es muy importante y que además es imprescindible también, porque, fijaos, hay una cosa que es muy preocupante y ahora mismo en el mundo rural también se está traspasando esta idea utilitarista que yo os comentaba de la revolución industrial respecto de los bosques, de los ríos o los recursos naturales. ¿Qué está sucediendo ahora con los espacios rurales que estamos vaciando? Pues como están vaciados, vamos a utilizarlos para colocar una macrogranja. Vamos a utilizarlos para crear unas macroinstalaciones que nos permitan tener mucha energía que luego podamos llevar a las ciudades. De nuevo, vivimos en una descompensación de la realidad, viendo para qué nos puede resultar útil, más allá de su propio valor, más allá del valor no solamente de los entornos ecológicos que pueda haber, naturales que pueda haber en esos lugares, sino también el valor social de las poblaciones que allí viven, el valor social de las tradiciones y el valor social de reconocer esa forma de vida no urbana, una forma de vida que está mucho más cercana al medio natural, que reconoce mucho mejor las estaciones, por ejemplo, o que conoce mejor de dónde, qué son esos bienes comunes, ¿no? De los que todos queremos utilizar. Un mundo rural también con sus contradicciones, que no todo no se puede idealizar, ¿no? Pero hay que tener cuidado y, evidentemente, mantener esas formas de vida no urbanas y no dominantes es fundamental cuando estamos hablando de trabajar por el clima y trabajar por la sostenibilidad.
Muy bien. Tenemos, bueno, Marilu Carolina te felicita por la ponencia, igualmente también Alba, y bueno, María José Domínguez, que hacía la pregunta de la vuelta al entorno rural, nos comenta que en Castilla-La Mancha hay poblaciones que no tienen agua potable a causa del vertido de nitratos por la agricultura y la ganadería intensiva. Sin embargo, se siguen fomentando estas macrogranjas de las que hablábamos. Luego tenemos un comentario de María Victoria Paz, que también dice que le ha parecido muy interesante, pero que ella buscaba también recibir estrategias novedosas a las ya sabidas de reducir, reciclar, reutilizar. Yo antes de darte paso para que tú contestes, yo le quiero recomendar encarecidamente pues que revise nuestra página, porque tenemos muchísimos consejos, tenemos un sistema de gestión ambiental también bastante interesante que también se puede aplicar pues a su caso, no a un caso solo de un centro asociado, sino también a cualquier empresa, a cualquier institución. Y también, pues, importante, seguir conferencias de este tipo, estar apuntado pues a Lugo Naturalmente, que estaremos trabajando constantemente en este ámbito, pues creo que puede ser una manera también de contribuir, aparte de no estar solo, como introducíamos anteriormente. María José, te dejo que respondas. Sí, yo creo que es un poco lo que comentaba, es que hay muchas estrategias individuales que se nos han ido adelantando a lo largo de estos años. Pues, por ejemplo, revisar nuestra alimentación. O sea, si queremos descender a las estrategias básicas, ¿no?, de qué hago yo en mi día a día, pues vamos a ver qué hacemos en nuestro día a día y que tiene que ver con aquello que es más pequeño. No vamos a transformarnos, no vamos a convertirnos en Greta Thunberg de un día para otro, ¿no? A lo mejor tampoco queremos ser ella, ¿no? Pero también tenemos que ver, revisar lo que yo os decía, ¿no? Un poco revisar qué es lo que creemos, cuáles son los valores que estamos defendiendo en público y cómo eso se transforma en acciones cotidianas, en nuestras acciones del día a día, que tienen que ver con cómo nos vestimos, de dónde sale la ropa que nosotros nos ponemos encima, por ejemplo, cómo comemos, de dónde sale la alimentación que yo tengo en el plato, ¿no? De dónde salen los botes que yo compro en el supermercado, mirar la etiqueta y saber cómo se produce cada artículo lleva su tiempo, pero también nos facilita entender mediante qué procesos, pues por ejemplo, estamos descapitalizando campos de países que son muy lejanos, pues para traer espárragos a nuestra mesa o para traer lentejas a nuestra mesa cuando cuando eso conlleva un coste ambiental altísimo. No solamente estamos descapitalizando de agua y de nutrientes unas tierras en países que pueden estar necesitando esas fuentes de alimentación, sino que además en el transporte se está generando una gran cantidad de CO2. O sea, esas acciones son pequeñas. Y luego vayamos a otras acciones. Vamos a hablar del cambio climático. Vamos a compartir qué es para nosotros el cambio climático, qué significa en nuestra comunidad el cambio climático, a qué cambios y a qué riesgos se va a enfrentar la provincia de Lugo, digo Lugo porque estamos en este centro, cuando suba la temperatura 1 grado o 2 grados. Una provincia que tiene un régimen de lluvias muy alto, que tiene unos ecosistemas y que tiene una forma de producir unas formas agrícolas y ganaderas determinadas. ¿Qué va a suceder cuando suba 1 grado? Nos va a dar igual porque el grano nos lo van a seguir trayendo de Egipto y los espárragos nos los van a seguir trayendo de Perú. O vamos a ver cuáles son las estrategias que están en mi mano hacer. Y esas estrategias, una vez más, están conectadas con el hacer, con el no hacer y con el exigir. Y una parte del exigir es decir, pues mira, puedo no consumir algunos productos porque, bueno, no son imprescindibles y optar por este consumo local, de temporada,
de la zona en la que estoy viviendo, que tiene que recorrer muy pocos kilómetros para que llegue a mi mesa. Voy a optar por un tipo de vida en la que, reconsiderar lo que también estábamos hablando, reconsiderar qué entendemos por éxito. Si pensamos ahora mismo y no sé, intentamos imaginar a una persona exitosa, ¿qué se nos viene a la cabeza? Una mujer o un hombre con unas ropas muy modernas, muy nuevas, muy bien peinado, muy bien peinada, quizá con un maletín, quizá con un ordenador, quizá con un portátil delante, pero no estamos pensando en una mujer que está criando terneras, que está criando vacas en el campo. No pensamos en una mujer gallega de toda la vida, que está defendiendo la tierra, que está defendiendo pues las vacas, que está defendiendo un modo de vida y que está defendiendo su lengua, sus tradiciones. No se nos viene a la cabeza esa mujer que se acuesta todas las noches pensando que ha hecho algo bueno por su tierra o algo bueno por... Y eso también es necesario reconsiderarlo. Vamos a pensar y vamos a compartir, vamos a hablar. Es importante que creo que ya hemos superado la idea de dúchate en lugar de bañarte o cierra el grifo, todo eso es importante. Pero si pensamos, por ejemplo, en la cantidad de agua que necesitan determinados productos para llegar a nuestra mesa o para llegar a ponernos encima, realmente al final, bueno, pues tenemos que ver cuáles son esas acciones que podemos hacer y que además nos facilitan la vida, porque realmente muchas veces renunciar a seguir esa imagen de éxito, a seguir esa imagen de tener más, crecer más, hacer más, nos deja más tiempo para estar con los nuestros, para pensar, para reconsiderar nuestra posición en el mundo y el objetivo no es vivir peor, el objetivo es vivir mejor. Y fijaos, hay un libro de hace muchísimos años de Jorge Rietzmann que se llama Vivir mejor con menos, ¿no? Y bueno, esta sigue siendo la idea. No tenemos que nuestras renuncias, hay renuncias que evidentemente pueden significar un sacrificio, pero no todas tienen que ser un sacrificio. Al final, si no somos capaces de encontrar modelos en los que llevemos esta vida que para nosotros sea una vida digna, que sea una vida completa, que sea una vida con sentido, difícilmente vamos a realmente poder establecer acciones por un clima saludable. Muy bien. Yo también me gustaría aprovechar para recomendar un libro que me gusta mucho, que es de una persona que el año pasado estuvo compartiendo ponencia con nosotros, que es Cambia el Mundo, de María Negro, que es además un libro muy fácil de leer, que se lee muy bien y bueno, ahí encontrarás un montón de consejos, de ideas para hacer cositas que puedan mejorar pues un poco nuestra vida en nuestro planeta y nuestra relación con los ecosistemas. Hay aquí dos preguntas. Una que dice que me gustaría saber qué opina pues María José sobre el decrecimiento. Pues a ver, no quiero decir que es inevitable, pero realmente tenemos que, o sea, el vivir mejor con menos implica, desmaterializar, por ejemplo, la economía. Y eso también es decrecer, utilizar menos recursos, utilizar menos bienes comunes, utilizar menos bienes naturales para dejar respirar a la naturaleza, dejar de transformar para crear bienes de consumo y servicios que en algunos casos no necesitamos y desde luego podemos vivir sin ellos. De crecer necesitamos establecer estrategias de decrecimiento para que realmente otros, decían, uno de los objetivos de la Agenda 2030 es no dejar a nadie atrás. Para no dejar a nadie atrás, en algunos países tenemos que echar el freno, tenemos que frenar en lo que estamos haciendo. O sea, no dejar a nadie atrás no es ayudar a que los que vienen detrás corran menos, sino establecer un ritmo que podamos seguir todos. Porque si ese ritmo no los podemos seguir todos, que es lo que está sucediendo ahora, tenemos que admitir que lo que nosotros tenemos
como la alimentación, como la movilidad que nosotros disfrutamos en el norte, como la posibilidad de tener unos determinados bienes, no son derechos, son privilegios, porque no todo el mundo lo puede tener. Es que vivimos en un mundo en el que lamentablemente hay millones de personas que no pueden comer 3 veces al día, que comen una vez. La alimentación no puede ser un privilegio, tiene que ser un derecho al alcance de todos. Entonces, si eso significa que tenemos que modificar nuestra alimentación para que la tierra sea capaz de generar con un bajo nivel de contaminación alimentos, pues lo haremos. Y si eso significa que en los procesos en los que transformamos los alimentos tenemos que simplificarlos para que haya menos desechos, para que se tiren menos alimentos en buen estado, pues también tendremos que plantearnos. Y todo eso implica, o sea, todo eso está en esa línea. Y yo, por supuesto, estoy de acuerdo. Esa línea de no solamente vamos a hablar de que tenemos que ayudar a los demás, la equidad también es eso, ¿no? Ayudar a los demás a crecer, pero planteándonos qué es, en dónde tenemos que renunciar nosotros, en dónde tenemos que frenar y en dónde tenemos que decrecer, por supuesto. Muy bien, muchas gracias. También nos comentan que, bueno, por un lado que es esperanzador que exista gente que piense así, y por otro lado también nos preguntan por qué no obligan a las empresas a poner a la venta los productos a granel y no empaquetados con plástico y más plástico. Muy buena pregunta, pues porque hay empresas que se lucran con ese plástico, con ese embalaje, con ese sistema. Es un sistema que además permite esas cadenas largas, esas cadenas en las que los productos se mantienen durante más tiempo, llegan a nuestros supermercados, y también tiene que ver con la idea de qué es lo bueno, cuál es la manzana buena, qué nos han vendido que es la manzana buena, la que está perfecta, la que tiene todo el mismo tamaño, todo el mismo color, o aquellas otras que son las que podríamos coger de cualquier árbol, que cada una es distinta, que una a lo mejor tiene un picotazo de un pájaro o quizá una mordida de un insecto y no pasa nada. Todo esto se desecha porque al final lo que tiene que llegar al mercado es el éxito, ¿no? La manzana perfecta, el calabacín perfecto. ¿Por qué no hay una ley? Bueno, creo que se está avanzando en la ley en estas legislaciones, y creo que nosotros también tenemos que ser conscientes en saber dónde compramos y saber qué es lo que compramos. O sea, la responsabilidad no es toda nuestra, porque es verdad que hay veces que no queda más remedio porque no hay otro tipo de productos. Pero esa parte también hay algo que tenemos que hacer, y yo creo que sí que hay, se está avanzando mucho más despacio, y precisamente se está avanzando algo por las solicitudes de los consumidores. Es decir, esto no nos vale. A mí no me vale que venga esto hiperempaquetado, a mí no me vale que venga que en este modelo de consumo, pues para que esta manzana esté aquí, significa que 3 manzanas se han quedado en el camino, porque sabemos ya que en torno a, bueno, no el 25%, pero sí un tercio de lo que llega, o sea, un tercio de la producción es la que llega al consumidor final. Los 2 tercios se quedan en el camino, y esto es muy alarmante. O sea, que de cada manzana que llega al mercado haya 2 que se han quedado en el camino porque no eran redondas, porque no eran perfectas, porque es que da mucho que pensar. Eso es y cierto. También da muchas líneas, ¿no? También de trabajo, y eso para decir, bueno, vamos a pensar que hay en nuestro alrededor para no tener que recurrir a la manzana perfecta, sino a la manzana rica, ¿no? Que es la que es rica para nosotros, pero también rica para el medio ambiente y para las personas que las están produciendo. Efectivamente, y de hecho, pues eso, el poder del consumidor pues se demuestra a partir de campañas como la pasada campaña de Desnuda la fruta, que fue una campaña muy impactante,
Y creo que al final, si el consumidor va demandando pues un cierto tipo de producto y en cierto modo pues intentamos comprar aquello que no viene tan sobreenvasado, pues bueno, siempre, aparte de que exista una legislación que siempre va a ser positivo y va a reforzar esto, pero bueno, nosotros también como consumidores podemos ir haciendo pues nuestras demandas a partir de aquello que consumimos, es el poder que también tenemos. Y no sé, creo que de momento no hay más comentarios, así que no sé si María José quiere comentar algo, aparte de felicitarla por la conferencia, de agradecerle muchísimo el haber estado hoy con nosotros esta tarde y bueno, pues que esperamos que no sea la última vez que la tengamos aquí, a ver si seguimos diseñando actividades para poder contar con ella y con otros compañeros de la sede central que están haciendo un maravilloso trabajo en el ámbito de la lucha contra el cambio climático y del ODS 13. Pues poco más que añadir, ¿no? Dar las gracias al Centro de Lugo, porque, fíjate, Ana, este Centro de Lugo se puede convertir como en el epicentro, ¿no? de gente que está preocupada y de gente que quiere tomar, bueno, pues un poco el pulso de esta conversación en torno al cambio climático y en torno a lo que se puede hacer. Porque lo que se puede hacer también es interesante que lo veamos de manera contextualizada, ¿no? De manera contextualizada en dónde vivimos y qué es lo que está sucediendo en dónde vivimos. Así es que yo creo que este encontrarnos, oír voces de personas que están un poco, pueden que no estén de acuerdo o que no estemos de acuerdo al 100%, pero estamos en sintonía, ¿no? Y establecer estos diálogos en positivo desde la ganancia, desde lo que es bueno proponer y desde la coincidencia, ¿no? de ideas, yo creo que es muy importante. Así es que yo creo que muchas gracias, Ana, y sobre todo animar a todo el mundo a que hable de cambio climático, de que lea sobre cambio climático y de que, bueno, también cuando se presentan propuestas en su contexto, propuestas de ayuntamientos, propuestas políticas, que vean también qué tiene que ver eso con el cambio climático. Cuanto más criterio tengamos, más capaces seremos de reclamar, de exigir y de tomar decisiones que vayan a favor pues, del ODS 13 y en el fondo de todos los ODS, porque el clima y el cambio climático es transversal a toda nuestra vida. Pues muchísimas gracias, buenas tardes y muchas gracias también a todos los que nos han acompañado y que nos acompañarán también en el diferido. Gracias, buena tarde. Buenas tardes, gracias.